Hub de Salud, con Rosa Quintana. El nuevo contexto social y sanitario ha requerido de la implementación de nuevas funciones que hasta ahora desconocíamos. Nuevas funciones en el entorno de la salud, como por ejemplo puede ser el registro de casos positivos de coronavirus y el posterior seguimiento de sus contactos. Muchas comunidades han subcontratado esta función, algunas de ellas en el sector privado. Y ahora los administrativos sanitarios reivindican su papel en la nueva tarea de rastreo de casos de COVID-19 dentro de la sanidad pública. Hablamos de ello con Juan Carlos García Benito, presidente de la Asociación de Administrativos de la Salud. Juan Carlos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rosa, ¿qué tal? Encantados de recibiros. Cuéntanos un poco quiénes sois, cuántos años lleváis funcionando y cuéntanos también qué es lo que está pasando. Pues nada, la Asociación de Administrativos de la Salud lleva 20 años trabajando, este año cumplimos esos 20 años. Está formada por auxiliares administrativos y administrativos de la sanidad, tanto de la sanidad pública como privada. Y, desde luego, nosotros lo que pensamos desde la asociación es que a partir del final del estado de alarma, una vez que el Ministerio de Sanidad y a través del Consejo Interterritorial, pues se toman determinadas medidas a través de los servicios de salud para este control de la pandemia, como bien has dicho, este control de positivos de coronavirus, y aparece la figura del rastreador. El rastreador, como bien sabéis, al principio de iniciar este proceso de búsqueda de estos profesionales, es verdad que se tira un poco del personal sanitario, también ya no solo el personal médico, sino del personal de enfermería. Uh-huh. E incluso en un momento determinado también se tiene en cuenta al personal auxiliar de enfermería, los que actualmente se llaman los técnicos en cuidados de auxiliares de enfermería, los TCAE. Bueno, desde nuestro punto de vista, desde la asociación y como administrativos de la salud, lo que también pensamos es que en ningún momento se pensó en nuestra figura. Hay que tener en cuenta que nosotros, dentro del engranaje de la sanidad, principalmente de la sanidad pública, pues estamos en pleno contacto siempre desde la entrada del usuario en los centros de salud, tanto en su continuidad en los determinados hospitales o centros de especialidades. La puerta de entrada siempre es el personal administrativo. Lo que pasa es que a nosotros nos llama la atención que desde los servicios de salud, pues parece ser que en un momento determinado no se dan cuenta de la función que tiene el personal administrativo, porque en ningún momento se nos tiene en cuenta para hacer esta labor de rastreador. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que nosotros podemos ejercer perfectamente esta función? Pues por eso mismo, porque tenemos mucho contacto con el paciente desde que entra a cualquier centro sanitario y porque tenemos, nuestro haber, una amplia experiencia. Entonces pensamos bueno, además hay que tener en cuenta la cantidad de profesionales, del número de profesionales que existen dentro de la sanidad pública, administrativos sanitarios, y bueno, haciendo un poco, pues no sé, retrotrayéndonos un poco al año 2017, tenemos que tener en cuenta que en este país estamos cerca de 43.000 profesionales auxiliares y administrativos. Entonces, creemos que somos una parte fundamental para que este rastreo se haga con profesionalidad y, desde luego, con calidad. Uh-huh. Dices que vosotros sois desde la puerta de entrada quienes primero están en contacto con el paciente. ¿Cuál es vuestro trabajo habitual? Es decir, el que veníais haciendo antes de este estado de excepción, iba a decir, pero bueno, de este estado excepcional, si quiero ser más precisa, antes del coronavirus. Evidentemente, dentro del engranaje de la sanidad, el personal administrativo, está claro que el personal médico y el personal de enfermería lo tenemos todos bastante bien diferenciado dónde están sus puestos de trabajo, pero el personal administrativo, evidentemente, la función que tiene es súper amplia. Un administrativo, un auxiliar administrativo, desde ese contacto en un centro de salud, que es la puerta de entrada, a esa puerta de entrada en un servicio de urgencias, o hasta incluso a
pues no sé, un administrativo sanitario está hasta incluso en el almacén para recibir todo ese material que hemos recibido durante todos estos meses y seguimos recibiendo, hasta incluso en las nóminas del personal. Quiero decir, es muy amplio, pero si nos ceñimos evidentemente al personal al personal administrativo sanitario que está más cercano del usuario, pues tendríamos que tener en cuenta a esos profesionales de centros de salud, de urgencias, de secretarías médicas que también tienen mucho contacto con los pacientes y sobre todo todos aquellos que tienen que ver pues, con citas médicas, con citas de intervenciones quirúrgicas, listas de espera quirúrgica, etcétera. Entonces, nosotros en realidad, nuestro trabajo desde el inicio de la pandemia no ha cambiado demasiado, excepto en algunos compañeros y compañeras de determinados servicios de salud de este país que sí que han sido contratados para rastreadores. Sí que han sido contratados para rastreadores. Lo que pasa es que en este ámbito nos hemos encontrado con una diversidad de opiniones de los servicios de salud. No hay una idea igualitaria para todos, porque hay servicios de salud que sí que han contado con nosotros. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Yo tengo constancia de que hay rastreadores contratados, es más, yo los tengo diariamente al lado, en el despacho de al lado, y doy constancia de ello, aunque junto con ellos pues tenemos personal de enfermería, médico e incluso trabajadores sociales en el último tiempo. Hay otros servicios de salud, me voy a permitir decir sobre todo el Servicio de Salud Balear, en el que nos indica a través de una carta, cuando nosotros nos hemos dirigido a todas las consejerías, porque hay que decir que la Asociación de Administrativos de la Salud se ha dirigido a todas las consejerías de sanidad de este país, para decir que ahí estamos, que hay también una amplia oferta de bolsas de empleo de trabajo en todos los servicios de salud, bolsa de empleo público, para decirles que ahí estamos. Y como te comentaba, en el caso del Servicio Balear de Salud, incluso nos han llegado a decir que no cumplimos el perfil. Por poner otro ejemplo, el propio ministro Illa, a través del ministerio, nos contestaba que sí, que entendían perfectamente que podríamos ser un colectivo totalmente profesional para este tipo de trabajo, como es el de rastreador, pero es verdad que las competencias a nivel sanitario, a nivel de salud, están transferidas a las comunidades autónomas. Entonces, de ahí también que nosotros nos hayamos puesto en contacto con las comunidades autónomas. Hay otros servicios de salud que sí que han contactado con nosotros, pidiéndonos opinión, preguntándonos algún que otro aspecto en cuanto a la formación de estos trabajadores de rastreadores. Y bueno, yo lo que sí me gustaría destacar es que, insisto, somos un colectivo bastante formado en este tema de rastrear. Yo te voy a poner mi propio ejemplo personal. Yo llevo trabajando en la sanidad pública 30 años y he ejercido muchísimos años de rastreador, porque he trabajado en un sitio como puede ser la lista de espera quirúrgica, donde hemos tenido que, en algunas ocasiones, rastrear verdaderamente a los pacientes en diferentes facetas de su intervención quirúrgica, en este caso porque de la lista de espera quirúrgica. Pero sobre todo decir que con la experiencia que nosotros tenemos, más una poquita formación, muy poquita, te estoy hablando de una formación de un par de días, no más, el personal administrativo sanitario tiene las suficientes cualidades de hablar con el paciente, de habilidades sociales, y yo creo que se podrían formar muy buenos equipos de rastreadores. Sí que es verdad, y eso no lo vamos a obviar, es lógico que detrás de esos equipos de rastreadores pues haya un personal sanitario, como puede ser personal de enfermería, personal médico, que tengamos siempre de referencia, porque hay determinadas cuestiones que a lo mejor nosotros mismos nos pueden poner en duda a la hora de contactar con los usuarios. Pero vamos, eso es muy sencillo. ¿Nos puedes explicar qué es exactamente lo que hace un rastreador, es decir, lo que haríais vosotros si es que vuestra propuesta llega a término? Pues un rastreador, en principio, lo que hace es que cuando surge un caso positivo en COVID,
Evidentemente, el rastreador se pone, bien sea, el contacto puede venir bien de un centro de atención primaria, bien del servicio de urgencias, ahí es donde se detectan los casos, tanto positivos como negativos, pero en el caso de los casos positivos, pues lo que haría el rastreador es contactar con este positivo y en un momento determinado, pues ya preguntar, de alguna manera interrogar de la mejor manera posible qué contactos ha tenido este paciente hasta que evidentemente ha surgido este contagio. Si ha tenido contacto en un contacto social, si ha sido dentro del ámbito laboral, si ha sido dentro del ámbito familiar, pero principalmente sería eso, sería un seguimiento de los contactos que ha tenido este paciente y a la vez, evidentemente, hay que darle unas pequeñas directrices de aislamiento, de volver a repetir esa prueba PCR pasado un tiempo. O sea, esos son protocolos que ya están establecidos en los servicios de salud, que espero o me imagino que sean todos iguales. Ujú. Y nada más. Esa sería nuestra función. Es bastante sencilla, pero sin embargo es muy importante. Sin lugar a dudas. ¿Y por qué pedís hacerlo vosotros? Quiero decir, ¿qué ventajas tendría que lo hicierais vosotros para nosotros, que somos los ciudadanos? Muy sencillo. De cara al sistema, primero, somos unos profesionales que, como ya te digo, tenemos cierta experiencia ya. Segundo, y está muy claro, en este momento el personal sanitario, principalmente médicos y enfermería, escasean en todos los ámbitos, en todos los servicios y tanto en la atención primaria como en la atención especializada. A mí me parece verdaderamente dramático que no haya ya profesionales de este tipo en las bolsas de trabajo y que, sin embargo, sigan estando de rastreadores. No es que lo critique, pero sí que es verdad que probablemente estos trabajadores eh, tengan en este momento otras funciones y que tengan que estar en primera línea, como pueden ser en los centros de atención primaria y en los hospitales. Y Ujú. luego, por otro lado, evidentemente, nosotros, el personal administrativo sanitario, a la administración, por tanto, a los ciudadanos, de una forma o de otra, seríamos mucho más rentables, incluso económicamente. Por tanto, yo creo que ahí estaría. Pues, por un lado, evidentemente, creo que estamos lo suficientemente formados. Aún así, insisto, que no estaría de más que cuando tú vas a iniciar un trabajo como rastreador se te forme. Vuelvo a decir que con un par de días es más que suficiente. Y luego a la vez es que a la sociedad, además, con la experiencia que tenemos en habilidades sociales, en contactar con la gente, pues ahí se vería el primer beneficio y sobre todo, y vuelvo a insistir, el hecho de que, bueno, nos falta personal sanitario y Ujú. nosotros estamos ahí, nos gustaría que se contase con nosotros ya a la vez el personal administrativo sanitario, pues de alguna forma nos haríamos más visibles dentro de de este proceso de pandemia que tenemos y que se espera que aún continúe. Evidentemente también exigimos esa visibilidad que hasta el momento yo creo que no hemos tenido. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos e incluso la propia administración, me atrevo a decir que en algunos momentos no sabe ni lo que hacemos. Por eso creo que es importante daros este lugar para que nos lo contéis y para que sepamos qué es lo que pedís, que ya está plasmado en negro sobre blanco. Juan Carlos García Benito, presidente de la Asociación de Administrativos de la Salud, muchísimas gracias y mantenernos informados, a ver hasta dónde llegáis. Gracias a vosotros. Gracias, Rosa. Un Buenas abrazo. tardes, un abrazo. Lo que sí está claro es que durante la pandemia se ha puesto en valor el trabajo diario de profesionales de la enfermería y de la medicina, pero poco se ha hablado de la tarea de los administrativos. No sé tú qué piensas, pero como usuaria, sinceramente, pocas veces escucho hablar de lo que hacen ellos. Veremos qué sucede con esta petición y si supone una oportunidad para la modernización y la dinamización de las estructuras de nuestro sistema de salud.